conectando los que puedan. Entonces, fíjense, la última clase que nosotros tuvimos el viernes pasado, nosotros completamos, Marlene, tú estabas conectada todavía, Josué, completamos la parte del dolo completa. Dimos el dolo completo, los 8 tipos de dolos, los explicamos y los dimos como, por ejemplo, no sé si recuerdas, Marlene. Sí, profesor. Ok, Sí. entonces, ¿por qué lo dimos completo? Porque eso es un componente importante de lo que va para nuestro próximo examen. Que por cierto, nuestro próximo examen está pautado para el del 21 de diciembre, ¿oyeron? El 21 de diciembre tenemos nuestro próximo examen antes de despedirnos en el pequeño asueto que podamos tener de Navidad. 21 de diciembre. Entonces por eso es que quise darlo lo bastante detallado posible para que no haya confusión. Porque cuando se está comenzando en la carrera, este tipo de definiciones tiende a confundir. En el momento que te lo están explicando o que lo escuchas, dices, no, yo lo entiendo, pero cuando pasan unos días y no se refuerza esa instrucción que se dio, tienden a confundirse unas cosas con otras. Entonces es necesario que le digan a los compañeros a la hora del examen que no hace falta que investiguen en internet para resolver el examen. Solo con escuchar la clase se resuelve el examen que vamos a colocar. Ya ustedes conocen mi metodología de trabajo y el examen se resuelve sencillamente escuchando la clase. Todo lo que yo pregunte en el examen está detalladamente dentro de nuestra clase. Entonces, el que no recuerde, se retrotrae y escucha los audios, ve la clase nuevamente y perfectamente puede solucionar el examen. No tiene que investigar en internet, no tiene que irse más allá de lo que se le está preguntando, sino que simplemente con escuchar la clase resuelve perfectamente el examen. Dicho esto, nosotros ahora vamos a dar la culpa. Detalladamente vamos a ir a la parte de la culpa. Eso es lo que nos corresponde para seguir engrosando la parte que nos correspondía en cuanto a nuestro contenido de el dolo, la culpa y la preterintención. Cuando hablamos de la culpa, de acuerdo al artículo 61 del Código Penal, que reza resumidamente, no lo vamos a leer en este momento, lo hemos leído en clase en varias oportunidades, pero el artículo 61 de nuestro Código Penal dice que nadie puede ser castigado como reo de un delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que se le está imputando. Entonces, en esa intención es el dolo, pero luego dice el mismo artículo, salvo que la ley se lo atribuya por su acción o por su omisión. Lo que nos estaría señalando entonces sería la culpa. Repito nuevamente, de acuerdo al artículo 61 del Código Penal, que dice que nadie puede ser castigado como reo de un delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que se le está imputando, esa intención que está señalando el artículo en su primera parte es el dolo, eso lo vimos en las clases pasadas. Pero luego dice el mismo artículo, salvo que la ley se le atribuya, ya, vamos a dar un segundito que alguien se está conectando. Bienvenida a María a nuestra clase de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás tú? Ay, como con frío. Ajá, ok, bueno, yo ya comenté a Marlene con la garganta hecha triza, ¿vale? Estoy haciendo un esfuerzo para tratar de culminar la clase. Tengo la garganta bastante afectada. No se está dando, yo estoy ayer así. Sí, entonces la diferencia es que yo tengo que hablar necesariamente. Entonces, estamos haciendo aquí un esfuerzo para cumplir con el deber con ustedes. No me siento bien si no cumplo con ustedes en terminar nuestra clase. María, antes de incorporarte, le estaba diciendo a Josué y a Marlene que la semana pasada terminamos completo el dolo.
el dolo completo, toda la característica que explicamos del dolo va para nuestro próximo examen. Entonces, cualquier duda, recurres a los videos están ahí en el portal, se escuchan perfecto, están ahí. Inclusive, ya yo les anexé hasta las láminas del dolo, que se me había olvidado colocárselas, yo se las había preparado. Entonces, esa información está ahí. Nuestro examen, María, es el próximo 21 de diciembre, para que recuerdes, antes de que te sumerjas en las fiestas navideñas, el 21 de diciembre. Entonces, el dolo es uno de los componentes que va para nuestro examen y ahora estamos hablando de la culpa. En cuanto a la culpa, decíamos entonces, habíamos comenzado con nuestro compañero que estábamos hablando del artículo 61. Decía entonces que el artículo 61 hablaba del Código Penal, por supuesto. El artículo 61 hablaba que nadie, o dice, perdón, que nadie puede ser castigado como reo de un delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que se le estaba imputando. Y entonces, esa intención es la que significaba el dolo. Volvemos a una interrupción para que se conecte nuestra compañera Paola Contreras. Paola, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Entonces, continuamos. Decíamos entonces que en el artículo 61 rezaba o decía que nadie podía ser castigado como reo de un delito no habiendo tenido esa intención de realizar, habiendo tenido la intención de realizar el hecho que se le estaba imputando. En la parte del articulado, María, que dice esa intención, esa parte del artículo es donde está reflejado el dolo. Eso lo hablamos la semana pasada. Pero entonces, en ese mismo artículo, continúa diciéndolo que salvo que la ley se lo atribuya por su acción o por su omisión, estaría entonces hablando directamente o señalándonos el propio artículo la culpa. Porque los delitos culposos van a ser entonces todos aquellos en que la persona no va a tener la intención o no tiene la intención ni de lesionar ni de matar a nadie. Pero sin embargo, aun cuando no tiene esa intención, de igual manera termina matando o termina lesionando a alguna persona, lo cual hace por acción o indudablemente o por omisión. Esa culpa entonces puede darse de diferentes maneras. Es por eso que existe también, así como existen diferentes tipos de dolo, también existen diferentes clases de culpa. Entonces, la culpabilidad va a ser ese conjunto de condiciones que van a servir de presupuestos. ¿Para qué? Van a servir de presupuestos para atribuirle la responsabilidad a una persona. Denme un segundo para darle acceso a nuestra compañera. Un segundito. Muy buenas tardes, Winifred. Bienvenida a nuestra clase de hoy. Winifred, buenas tardes. ¿Me escucha? Bienvenida. Muy buenas tardes, Dewis. Bienvenida a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profe. Bienvenida. Sí, por favor. Disculpen que estoy un poquito afectado de la garganta y estaba pidiendo que me trajeran un poquito más de guarapo para poder seguir hablando. Entonces, seguimos. Estaba comentándoles que entonces la culpabilidad iba a ser entonces ese conjunto de condiciones que iban a servir de presupuestos. ¿Para qué? Decía, para atribuirle la responsabilidad a una persona y por supuesto hacerle el denominado juicio de reproche.
en el momento, por supuesto, determinado. Entonces, ese conjunto de presupuesto es lo que le va a permitir entonces al Estado celebrar ese juicio de reproche. Ese conjunto de presupuestos van a estar referidos a los diferentes motivos, a las causas por las cuales se van a llevar esa persona a juicio. Entonces, ¿qué viene siendo la reprochabilidad? En este caso, la reprochabilidad va a ser o sería el momento exacto de la acusación o de la imputación que se le hace a la persona que ha cometido ese hecho punible. Entonces, ¿cuáles son los elementos necesarios para llevar a la persona a un juicio de reproche? El artículo 62 del Código Penal, no lo vamos a leer, ahí está señalado en la lámina para que cuando estén repasando la materia, lo relean ustedes, lo desmenucen y lo sigan comprendiendo. Ya nosotros lo hemos leído suficiente en la clase pasada, no es necesario que lo leamos hoy. Muy buenas tardes, Rosimar, bienvenida a nuestra clase de hoy. Profe, buenas tardes, disculpe la hora, se me pasó. No te preocupes, buenas tardes, estamos a buena hora todavía. Estamos hablando para Winifred, Dewis, Rosimar, y que son las últimas que se incorporaron. Estamos hablando en este momento, tocando el tema de la culpa. Les decía al principio a todos los compañeros que habíamos abordado hasta el viernes pasado el tema completo del dolo. El tema completo del dolo lo dimos hasta el viernes pasado con todos los tipos, inclusive eso está en el portal y está inclusive anexado ya hasta unas láminas que le coloqué para que lo desmenucen mucho más. Eso es parte de, va a ser un componente principal de nuestro próximo examen. Le decía a los compañeros que se habían conectado inicialmente, nuestro examen va a ser el 21 de diciembre, para que tomen nota, por favor, el 21 de diciembre. Y el componente, uno de los componentes es por supuesto el dolo, que acabamos de finalizar el viernes, lo dimos detalladamente en 2 clases, y ahora estamos abordando la culpa para las compañeras que se acaban de incorporar. De manera tal que en cuanto a la culpa, habíamos hablado entonces que tenía unos elementos necesarios para llevar a esta persona a un juicio de reproche. Y establece entonces el artículo 62 del Código Penal, señala expresamente que no va a ser punible el que ejecute el hecho hallándose como, dice el artículo, más o menos, no vamos a leer todo, es lo que puedo rememorar en este momento, hallándose dormido o en estado de enfermedad mental, suficiente para privarlo de la libertad de sus actos y de su conciencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta, en cuanto a esta parte del articulado, la palabra o 2 palabras esenciales: la libertad y la conciencia. Entonces, da la impresión que la libertad y la conciencia son 2 términos totalmente diferentes. La libertad sería la libertad personal y la conciencia la forma de pensar que puede tener esa persona. De manera tal que en ese orden hablemos del bien jurídico. Me detengo un poco para ir pasándole las láminas. Y me vuelvo a disculpar, tengo que tomar un poquito de té porque de verdad que la garganta la tengo bastante afectada. Profe. Dígame. Dime, María. Estas láminas que usted está mostrando todavía no las ha subido, ¿verdad? No, esta no, porque esta es para la clase de hoy, pero también se las subo, no se preocupen. Esas perfectamente están arriba. Van a estar arriba también, oyeron. Pero déjenme un momentico el tecito, porque de verdad la garganta me está fallando bastante. Decía entonces que íbamos a hablar del bien jurídico. Las acciones imprudentes solo son, por supuesto, ya eso lo sabemos, las acciones imprudentes solo son punibles en la medida en que producen
determinados resultados. Entonces, hablar de acciones imprudentes que determinen un resultado determinado, vamos a hablar, por supuesto, de la acción disvaliosa, que debe necesariamente esta acción disvaliosa debe conectarse con un resultado también, por supuesto, disvalioso. En el homicidio culposo integra la categoría de los delitos de resultado, sin el cual, en este caso, por supuesto, el resultado es la muerte, no va a configurar completamente el injusto en el examen. Entonces, de forma tal que si ese resultado no se ha producido o su producción es ajena a la debida acción típica, el delito, por supuesto, entonces no se habrá cometido. Por ejemplo, si el resultado se ha producido por causas ajenas a la acción imprudente, como es el caso que siempre coloco de ejemplo, casos sencillos para que se entienda, y después con la profundización de la teoría siempre uno puede ir manejando otros casos, como el caso del herido que fallece en otro accidente al ser transportado camino al hospital, o en el mismo hospital fallece porque se sucede un incendio. La causa original no fue indudablemente la causa que le produjo la muerte. Por consiguiente, no estaríamos en presencia del cierre completo del delito de homicidio culposo. El resultado, entonces, en este caso, que es la muerte, que es una exigencia constitutiva del tipo, la relación de causalidad entre el resultado y la acción van a formar parte de ¿qué cosa? Del tipo objetivo del delito culposo. Recuerden entonces eso. Debe haber una relación entre la causalidad y el mismo resultado de la propia acción para que se pueda formar parte de lo que se conoce como el tipo objetivo del delito culposo. El agravio a la persona física consiste entonces en ¿qué? En el ataque a la vida, suprimiéndola mediante la acción imprudente. Entonces, el bien jurídico es ese centro de la construcción tanto de la norma como del propio tipo penal. En ese sentido, vamos a continuar con la autonomía del hecho imprudente. Para esto vamos a identificar, por supuesto, el tipo objetivo y la infracción del deber objetivo del cuidado. Entonces, desarrollemos la autonomía del hecho imprudente. Prestemos un poquito de atención, por favor. La culpa es un problema de tipo. Un comportamiento culposo puede ser, en el caso concreto, justificado o, en su caso, exculpado. Pero si era o no culpa propiamente tal, se decide en qué cosa. ¿Cómo se decide? En el tipo. Entonces, partiendo de la acción como hecho del hombre, no va a existir en este aspecto ninguna diferencia con el concepto de acción en los delitos dolosos. El dolo en el finalismo es ubicado como un elemento de ¿qué cosa? De la tipicidad, conformando el denominado tipo subjetivo del delito doloso. De manera tal que las diferencias deben orientarse a la evitabilidad de los perjuicios de bienes jurídicos provocados por las acciones. De manera tal que el hecho punible culposo
es una conducta dirigida a un fin y dominada ¿por quién? Por la voluntad dirigente. En igual sentido, la acción es una conducta humana relacionada con el medio social, dominada ¿por quién? Por esa misma voluntad dirigente, y va a estar encaminada hacia un resultado que bien puede ser previsible o no puede ser previsible. Entonces, la acción es la base del hecho punible. Y si la acción es la base del hecho punible culposo, que goza, por supuesto, de una estructura autónoma frente al hecho doloso con carácter excluyente, la ausencia de dolo no presupone la aplicación residual del tipo culposo. Entonces, englobemos toda lesión dolosa o imprudente de la integridad corporal o la muerte de un semejante, dolosa o culposamente producida, es de por sí un delito. Repito, un segundo, por favor.